Bueno, muy bien, hoy vamos a ver sobre ese asunto, también como doctrina, y sé que muchos de ustedes ya han tenido estudios, ya lo saben, pero bueno, es el consecutivo que llevamos. Vamos a ver sobre el bautismo, ¿ok? Vamos a ver por qué es tan importante el bautismo y cómo es la manera bíblica que se debe de hacer, porque como ustedes saben, hay algunas religiones que lo hacen de una manera diferente, como aspersión, ¿cierto? Y la Biblia pues nos va a enseñar, y ya sabemos cómo debe ser esa manera. Y también vamos a ver bíblicamente por qué nosotros, nuestra posición bíblica es que bautizamos en la manera sumergida, ¿ok? Sumergida totalmente. ¿Listo? Esta lección es nuestro propósito, presentar la naturaleza y la importancia del bautismo cristiano. Este no es un tratado sobre el bautismo en el Espíritu Santo, que ya vimos eso, no sé si se recuerdan, que hay dos bautismos, el bautismo del Espíritu Santo y también el bautismo en agua, ¿ok? Que esto se da cuando nosotros, el bautismo del Espíritu Santo se da cuando nosotros somos creyentes por primera vez, cuando hemos decidido entregar nuestro corazón a Jesucristo. Viene el bautismo en el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo nos bautiza. Pero esto no se puede igualar al bautismo en agua. Son dos cosas diferentes que nosotros como creyentes debemos de tomar. El bautismo en agua, lo que vamos a ver, es un mandamiento y se hace pues literal, ¿cierto? Se hace con agua, como se dice. ¿Ok? Entonces esta lección será un estudio del valor y del método correcto del bautismo. Es también nuestro propósito mostrar algunos de los mitos y errores asociados con el bautismo. A la misma vez, sin embargo, es nuestra meta mostrar el profundo significado para cada creyente de esta ordenanza tan claramente mandada por nuestro Señor Jesucristo. Algunos aspectos menores de este asunto no se considerarán, ni sin embargo se incluirá toda enseñanza esencial acerca del bautismo bíblico. Como dije ahí, como se decía ahí, hay dos ordenanzas importantes que para nosotros, o por lo menos para esta iglesia, son de suprema importancia. Dos ordenanzas. La primera es el bautismo, ¿ok? El bautismo en agua. Y la segunda importante es la Santa Cena, ¿ok? Esos son fundamentales en una iglesia. Entonces, la importancia de esta lección, ya que Cristo comenzó su ministerio por someterse al bautismo en agua y terminó su ministerio por mandar a sus discípulos, como ustedes bien saben, en Mateo 28:19, enseñar y bautizar a todas las naciones, ir y enseñar y bautizar a todos pues, los discípulos, todas las naciones. Uno no puede escapar la prioridad con la que la Biblia trata de esta ordenanza. El bautismo no es una doctrina sin propósito, no es una opción, ¿ok? Es un deber. Se nos manda a ser bautizado. Es pues de mayor importancia no solo que seamos bautizados, sino que seamos bautizados debidamente, con pleno entendimiento de su significado y de su mérito. Por eso nosotros bautizamos a las personas que ya son conscientes, a las personas que ya tienen conciencia de lo que hacen, ¿ok? Por eso no bautizamos a niños que todavía no son conscientes. Esto es muy importante. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar al significado de la palabra bautismo. Vamos a entrar al significado de la palabra bautismo. El significado de la palabra bautismo proviene del nombre griego baptisma, o sea que significa inmersión, el acto de sumergir en un líquido. Eso es lo que significa baptisma. Y también esta palabra se deriva del verbo griego baptizo, que es la forma intensiva del verbo bacto, que quiere decir zambullida o sumergir. Se usa también en el Nuevo Testamento cuando se habla de teñir un tejido o el sumergir una vasija para sacar
líquido. Listo, entonces eso es lo que significa la palabra bautizo. Significa sumergir. Eso es lo que significa la palabra bautizo. Aunque ningún bautista haya escrito un léxico del idioma griego, sin embargo, los léxicos más populares como los de Liddell y Scott uniformemente dan el significado de bautizo como sumergir. El verbo nunca significa verter o rociar, ¿ok? Entonces esa palabra bautizo es sumergir, ¿cierto? Nunca se da la idea de rociar, nunca está esa idea en esa palabra. Siempre está en sumergir. El erudito A.T. Robertson dice que la palabra griega bautizo es la única palabra propia que se puede usar para el bautismo cristiano. Bautisma o bautismo no se usan en el Nuevo Testamento por el bautismo cristiano, a no ser que sea por implicación. El idioma griego ha sido continuo desde el principio. Hoy en Grecia, Rusia y donde quiera que prevalece la iglesia griega, la palabra bautizo se usa por el bautismo y la sumersión es lo que se practica universalmente. No hay evidencia que Lucas o Pablo u otros autores del Nuevo Testamento le pusieron la palabra bautizo otro significado no reconocidos por los griegos. ¿Ok? Es decir, que ellos cuando practicaban pues el bautismo lo hacían por sumersión. ¿Ok? Dice acá el léxico Tyers, dice bautizo significa sumersión en agua como seña de que el pecado ha sido quitado. Alfredo Plummer de la Iglesia de Inglaterra en su comentario sobre Mateo 28 dice: el oficio de Juan el Bautista era de unirnos a una nueva vida simbolizada por la sumersión en agua. ¿Ok? Entonces el mundo de eruditos ha dado su decisión con fuerza e imparcialidad a favor de los bautistas en cuanto al significado bautizo. Sería interesante, porque se habla mucho de los bautistas, porque, bueno, no voy a entrar a ese tema, pero sería interesante que ustedes averiguaran por qué se llaman bautistas, ¿cierto? Y les toca ese tema porque tiene que ver mucho en cuanto a eso, tiene que ver mucho en cuanto al bautismo, ¿sí? Y si ustedes no sabían, por ejemplo, los bautistas, por lo menos la historia empezó pues hace muchos siglos atrás, ¿ok? Esta línea de los bautistas, esto hace cientos de años atrás. Yo me leí un libro sobre los comienzos y estamos hablando de muchos siglos atrás, pero sería interesante que usted averiguara por qué se llaman bautistas, ¿ok? Sería interesante. Entonces, varios modos del bautismo y por qué se usan. Hay varios modos que muchas religiones, sectas hacen y que nosotros tenemos nuestra postura. Las denominaciones principales hoy dicen que el agua se puede emplear para el bautismo de tres maneras. Una, inmersión, que significa acto de sumergir en un líquido. Otra, la afusión, acción de verter agua desde cierta altura sobre el cuerpo. No sé si ustedes conozcan la parte de afusión. Es, por ejemplo, si alguien está acá, yo le voy a echar agua así. Eso es afusión, ¿ok? Esa es otra manera que hace en cuanto al bautismo. Y la otra es aspersión, acción de asperjar, rociar agua sobre la cabeza. Las palabras griegas para estos tres modos son inmersión, bautismo, verter, que es echeo, ¿cierto? Nunca se usa para el bautismo en el Nuevo Testamento, o rociar, que tampoco se usa para el bautismo en el Nuevo Testamento. Entonces, esas tres líneas, algunas religiones lo hacen. ¿Cuál? Ya les dije, inmersión, afusión y aspersión. ¿Cuál es nuestra línea? ¿Cuál es nuestra postura? La de inmersión, o sea, sumergir totalmente a la persona. Eso es lo que significa sumergir o inmersión. La afusión, ya les dije cómo es, cuando se le echa pues así agua a una persona. Y la aspersión, ¿cierto? Cuando se le echa, ustedes saben, ya saben de dónde viene esto, que no son usadas y que nunca se usaron en el Nuevo Testamento. ¿Ok?
En el Nuevo Testamento siempre se utilizó la sumersión o la inmersión. Esto es muy importante. Entonces es evidente que ni el verter ni el rociar eran métodos aceptables del bautismo en el Nuevo Testamento. El argumento a favor de la sumersión, y muchos pensarán, sí, está bien, esa no es su línea, pero bueno, dígame cuáles son sus argumentos bíblicos para ustedes hacerlo. Bueno, vamos a ver algunos versículos, pero antes de eso dice: el uso consistente de la palabra bautizo cuando quiera que se practica el bautismo en agua en el Nuevo Testamento. El acuerdo universal de eruditos que no eran bautistas, que bautizo nunca quiere decir otra cosa que sumersión, y que la inmersión en agua fue el único modo de bautizar practicado en el Nuevo Testamento. Desde que el bautismo simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, la inmersión es el único modo de bautizar que cuadra con el modelo. Voy a explicar un poquito esto. Ustedes saben que el bautizo tiene un símbolo, ¿cierto? Y el símbolo son lo siguiente, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo, ¿sí? Y vamos entonces, hablando de eso, que solamente la inmersión es la única que simboliza eso, solamente el sumergir. Vamos a Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo 3 al 5. Romanos 6, 3 al 5. Y miren lo que dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ojo con esto, hemos sido bautizados en qué? En su muerte, primero, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo que resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de ¿qué? De su resurrección. Entonces, en este versículo se nos enseña que el bautismo, eso es lo que representa: la muerte, la sepultura y resurrección, ¿cierto? Hay un punto bíblico de por qué es más necesario ser sumergido que esparcido o con afusión, El ser esparcido, alguien bautizado ser esparcido, no está cumpliendo esa simbología, ¿cierto?, en cuanto al bautismo, y mucho menos la afusión. Pero de la manera sumergida sí estamos cumpliendo ese versículo que Pablo nos enseña en esta mañana. Vamos a otro versículo, Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Colosenses 2, 12 al 13. Miren lo que dice: sepultados con Él. ¿En qué? En el bautismo, en el cual también sois ¿qué? Resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó ¿qué? De los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, otro versículo que se nos enseña que el bautismo representa eso: la muerte y la resurrección. Significa la muerte, Cuando la persona está parada significa la muerte. Cuando la persona es sumergida significa la sepultura. Y cuando la persona es levantada, ¿qué significa? La resurrección. Ojo, esto es un símbolo, no es que sea pues como literal, pero se simboliza así. Y leímos dos versículos que Pablo utiliza hablando en cuanto a la comparación, ¿cierto?, de lo que representa un bautismo. Y esto es muy importante. Ahora, por eso es nuestra posición de que la persona sea sumergida, ¿cierto? Por eso siempre buscamos un río o algo, una piscina para poder hacerlo, ¿sí? Por eso es tan importante, mis hermanos.
Entonces, ya tienen una respuesta. Si alguien de otra religión les pregunta, bueno, pero ustedes ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué no lo hacen como nosotros lo hacemos? Entonces usted le va a responder bíblicamente. Romanos capítulo 6, 3 al 5 y Colosenses 2, 12 al 13 se nos habla que esta es la manera correcta, porque si lo hacemos de otra manera no estamos simbolizando lo que esos versículos pues nos enseñan. ¿Ok? Ahora, la conclusión lógica de los ejemplos bíblicos que nos van a enseñar, vamos a ir a Juan capítulo 3, 23. Vemos bíblicamente ejemplos bíblicos que ellos lo hacían de esa manera, con agua sumergidos. Juan capítulo 3, versículo 23 dice: y también Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua. Y venían y eran ¿qué? Y eran bautizados. ¿Ok? Entonces dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había muchas aguas. Y venían y eran bautizados. Entonces no había necesidad de muchas aguas si era solamente asunto de rociar o verter. ¿Ok? Entonces, ¿para qué ir, cierto, a esos ríos, que eran ríos? Entonces vemos algo lógico de que se hacía pues bíblicamente. Jesús caminó 100 kilómetros desde Nazaret para ser bautizado. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Eso está en Marcos capítulo 1, versículo 9. ¿Ok? Otro, en Hechos capítulo 8, 38 al 39, también se nos enseña el bautismo del eunuco, el etíope. Descendieron ambos al agua, y cuando subieron del agua, entonces vemos en Hechos capítulo 8, 38 al 39, ese ejemplo también, que ellos descendieron al agua. ¿Ok? Entonces es evidente que se empleó el método de inmersión. También Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. ¿Ok? No hacía falta un río si se iba a verter o rociar. Entonces vemos, hermanos, bíblicamente que los hombres de Dios lo hacían de la manera sumergida, ¿sí? De la manera sumergida. Hemos visto varios ejemplos de por qué pues ellos lo hacían así. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ahora vamos a hablar un punto sobre la regeneración por el bautismo. ¿Puede uno ser salvo por el bautismo? Es una pregunta importante, hermanos, porque algunas religiones tienen algunas posiciones en cuanto a esa pregunta. Otra vez, la regeneración por el bautismo, o ¿puede uno ser salvo por el bautismo? Vamos a ver qué pasa, qué dicen las Escrituras. Ten en cuenta que entre el 80 y el 90% de la comunidad evangélica y la Iglesia Católica enseñan y practican la regeneración por el bautismo y el bautismo de infantes. ¿Ok? Dar al bautismo un valor regenerador destruye el símbolo. Nuestro bautismo es una confesión pública de lo que ya ha ocurrido en el corazón. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 37. Hechos 8, 37. Entonces nuestro bautismo es una confesión pública de lo que ya ha ocurrido en el corazón. Hechos 8, 37 dice: y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, vemos que antes de bautizarnos, ¿qué tiene que pasar? Creer en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Ok? Ahora entonces ya estamos viendo algunas luces en cuanto a esa pregunta, que si debo ser salvo o por el bautismo también me da la salvación. Entonces, o puede ser salvo por el bautismo. Entonces ya estamos viendo algunos versículos claves que nuestra postura bíblica es que no.
¿cierto? El bautismo en agua no nos puede salvar. Eso está totalmente comprobado, porque vemos en Hechos 8:37 que Felipe dijo: si crees de todo corazón, que es lo primero, bien puedes, ¿ok? Y ustedes saben creer en quién, en Jesucristo, ¿ok? Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos esto claro, porque inclusive hay iglesias que enseñan esta parte, de que si usted no se bautiza, entonces usted no es salvo. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque esto se convierte en ¿qué? En una obra. Y Efesios 8:9 dice que no por obras, para que nadie se gloríe, ¿ok? Entonces estamos viendo, hermanos, eso en cuanto al bautismo. Vamos entonces a continuar. Entonces los textos de prueba que usan los que creen en la regeneración por el bautismo son, por ejemplo, ellos utilizan estos versículos donde dicen que sí, que el bautismo es para salvación. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Juan 3 al 5, ellos ponen ese versículo diciendo de que sí, el bautismo es para salvación. Dice, el que no, por ejemplo, Juan 5 dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, etcétera, etcétera, ¿cierto? No nacerá de nuevo. Entonces ellos utilizan ese versículo, el que no naciera del agua y del Espíritu. Entonces ellos dicen, pero mire que ahí está diciendo que del agua. ¿Ok? Pero ojo, no podemos sacar un texto fuera de contexto, ¿cierto? Nosotros siempre somos reconocidos por eso, porque no podemos sacar un texto y dejar los contextos afuera. Una pregunta, ¿por qué existen tantas religiones, tantas iglesias? Porque cada uno tiene una interpretación diferente, pero la mayoría, ¿qué hacen? Sacan el texto de la Biblia y eso lo predican. No, eso no se puede hacer. Lo que se debe hacer es coger el texto y estudiar el antes y el después. O sea, saber qué es lo que está hablando, qué es lo que se está diciendo, del antes y del después. Y esto es supremamente importante. ¿Ok, hermanos? Pero mire, muchos se pegan de ese versículo. No, mire, ahí está hablando del agua. Pero se viene hablando de Nicodemo. ¿Ok? Y Nicodemo le pregunta a Jesús: Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Ok? Está hablando de un nuevo nacimiento. Y Nicodemo pensaba que él tenía que volver a entrar al vientre de su mamá y volver a nacer. Entonces ahí está hablando que el agua lo que está representando es el nacimiento físico. Jesús está diciendo, obvio, por lógica, primero hay que nacer físicamente por la mamá y después hay que nacer espiritualmente. Entonces, ¿por qué? Porque se viene hablando, el contexto se viene hablando de eso, de un nacimiento físico, ¿cierto? Porque Nicodemo le pregunta eso a Jesucristo. Entonces, vemos que ellos utilizan este versículo, pero lo sacan del contexto. Hechos 2:21. ¿Qué dice? Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermanos, es claro que somos salvados no por el bautismo, sino por invocar el nombre del Señor por fe. La palabra clamar en este texto es un participio de medios. El versículo debe leer: levántate y bautízate y lava tus pecados, por medio de invocar su nombre. Entonces primeramente debemos creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Después, ¿sí?, debemos ser bautizados. Por eso, hermanos, cuando acá hacemos un bautismo, tenemos que certificarnos nosotros de que la persona sí haya sido salva, de que la persona sí haya recibido al Señor como Salvador. Eso es un requisito primordial antes de bautizarse. Ahora vamos a Primera de Pedro 3:19 al 21. Primera de Pedro 3:19 al 21. Primera de Pedro 3:19 al 21. Otro pasaje muy usado por los que predican la salvación por el bautismo. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en el cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por agua, a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios y por la resurrección de Jesucristo. Entonces, otro versículo que se utiliza mucho para esta postura. Claramente declara Pedro aquí que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Solo la sangre de Cristo puede hacer eso, ¿ok? Solamente la sangre de Cristo puede hacer eso. Entonces, hermanos, como siempre, para resumir, siempre hay que ir al contexto, ¿cierto? No podemos coger un texto y enseñarlo o predicarlo. Siempre hay que ir a los contextos. Eso es pues primordial. Bueno, muy bien, ahora vamos a ir a otro punto, otras preguntas en cuanto al asunto del bautismo de niños, ¿ok? Es triste decir que no solo la iglesia católica, sino la mayoría de las iglesias evangélicas practican el bautismo de niños, ¿ok? Los argumentos de los que practican el bautismo de niños son los siguientes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, 38 al 39. Cuando dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Es dado por supuesto aquí que niños incluye infantes y no solo sus descendientes. Entonces ellos utilizan estos versículos para enseñar que los niños también deben de ser bautizados. Ellos utilizan estos versículos. Se dice que Lidia en Hechos 16:15 y el carcelero de Filipos en Hechos 16:31 al 33 fueron bautizados con los de su casa, y se presume que los de su casa incluye también infantes. Estos también versículos se utilizan para apoyar pues esa posición. Creen que los niños que nacen a familias creyentes dentro de la iglesia y tienen un interés en los convenios de gracia y un derecho a su sello, o sea, el bautismo. Si los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo desde el vientre de sus madres, como lo dice en Lucas 1:15, o están en el reino, Mateo 19:14, y si son santos, si nacen en una familia cristiana, ¿quién puede prohibir que sean bautizados? Ese es el argumento de ellos. Es el argumento de ellos. Pero, hermanos, es un argumento que nosotros no apoyamos, ¿ok? No apoyamos por lo siguiente. Entonces, argumentos contra la práctica del bautismo de infantes. Aún el Didache, el manual cristiano más temprano disponible, no permite el bautismo de infantes. Muchos eruditos que no son bautistas no aprueban el bautismo de infantes, como Jacobus, congregacionalista. No tenemos archivado ningún instante del bautismo de infantes en el Nuevo Testamento. También vemos a Scott, presbiteriano. El Nuevo Testamento no contiene ninguna referencia explícita del bautismo de infantes ni de niños. Plumer, de la Iglesia de Inglaterra: los recipientes del bautismo cristiano son requeridos a arrepentirse y a creer primero. Así como el rociar y el verter, la práctica de bautizar a los infantes brotó del error temprano de dar al bautismo un significado que no se le merecía por las Escrituras. El bautismo llegó a ser un sacramento en vez de ser una ordenanza, y así se abrazó la doctrina de la regeneración por el bautismo. Entonces, mis hermanos, el razonar era como sigue: que si los niños nacen con una naturaleza pecaminosa y si el bautismo es esencial para la salvación, entonces sigue que los infantes deben ser bautizados. Los requisitos para el bautismo en el Nuevo Testamento son primeramente el arrepentimiento. Hechos 2:38 se nos habla de eso. Mateo 3:2 también. Hechos 17:30 se nos habla que primeramente uno debe de arrepentirse. Y un niño pues sin conciencia, ¿cómo va a arrepentirse? Que hay un niño que todavía no sabe ni el bien ni el mal, ¿cómo va a arrepentirse? Por eso se bautiza a una persona con conciencia, una persona que ya tiene sus 4 sentidos, que conoce el bien y el mal, ¿ok? Y que ha creído en el Señor
en Cristo como su Señor. Estos tres el infante no puede cumplir. El bautismo es para aquellos creyentes que han sido debidamente instruidos en la fe cristiana. La Biblia enseña que los infantes y los niños pequeños, hermanos, son salvos sin el bautismo. Entonces mucha gente, cierto, se pregunta, los niños, por ejemplo, que por un error abortaron, o que por iniciativa propia las mujeres abortaron, o que un niño de 1 o 2 años o de meses murió, la pregunta es, ¿son salvos? Nuestra postura, hermanos, es que sí, los niños son salvos totalmente, aunque sus raíces son pecaminosas, sus raíces son pecado, todavía no tenían conciencia del bien y del mal, ¿ok? Porque nuestra postura es que los niños sí son salvos, así sea que lo hayan abortado, así sea que por un error, un aborto, o lo mataron en meses, o lo que sea que haya pasado, creemos la postura de que sí son salvos. Vamos a Mateo 18:3-4, Mateo 18:3-4, y vamos a ir terminando. Mateo 18:3-4 dice, y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué? No entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera pues que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:14 también se nos habla un poquito de eso. Mateo 18:14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo, que se pierda uno de estos pequeñitos. En todos estos versículos se nos habla de que los niños, ¿ok?, que no tienen todavía una conciencia clara, son salvos, ¿ok? Y esos versículos nos demuestran eso, de que son salvos. Listo. También la historia del pecado de David. Yo no sé cuántos han leído la historia del pecado de David, segundo de Samuel 12:13-23. ¿Cuántos se acuerdan que David cometió pues adulterio, y por ese adulterio nació un bebé? Pero Dios, por castigar a David, ¿cierto?, ¿qué hizo? Le quitó, ¿cierto?, al bebé. Y en esa historia vemos que antes de que el niño pues muriera, David rogaba mucho a Dios que no, pero ya Dios había dicho, esto va a ser así, y así fue. Y cuando el niño murió, pasó algo muy raro en David, que él se vistió, él se puso bien, ya su semblante cambió, ¿ok? Y eso no fuera sido normal para ninguno, porque si ya se murió, pues es un duelo que uno tiene. Pero para David fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque él supo que él, y lo dice para que lo lea 2 Samuel 12:13-23, él supo que él más adelante se iba a encontrar con el niño en el cielo. Entonces, él ya lo sabía. En cambio, leyendo la historia de David, se le murió otro hijo, y con cuando murió sí se lamentó, sí se lamentó, porque este otro hijo pues ya era una persona adulta y sabía que no iba para el cielo. Pero es interesante leer pues también estas historias que nos llevan a decir que el bautismo en agua no es para salvación. Por ejemplo, el ladrón que murió al lado de Jesucristo, él no fue bautizado. ¿Y qué le dijo él a Jesucristo? Señor, llévame contigo al paraíso. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero no se bautizó, no fue bautizado. Ahora no estoy diciendo que no tengamos que bautizarnos, hermanos. Estoy diciendo que el bautismo no es para salvación. El bautismo es un mandamiento, una ordenanza importante. No es una opción, no es que si yo quiera o no quiera, no es una opción, pero es un mandamiento de parte de Dios. Hermanos, vamos a continuar el próximo domingo en cuanto al bautismo y terminar esos puntos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios del cielo, todopoderoso, damos gracias.